Cuando los creadores se retiraron y los Atlantis dejaron de caminar abiertamente entre los humanos, ocurrió algo sutil pero decisivo: el recuerdo dejó de ser vivido y comenzó a ser contado. Y en ese tránsito, la verdad cambió de naturaleza. Lo que antes era experiencia directa del principio, sentida en el cuerpo, en la tierra y en el corazón, pasó a depender de la palabra, del relato, del símbolo transmitido de boca en boca. Allí comenzó la deformación. Al inicio, los mitos no eran falsos, eran puentes. Narraciones poéticas destinadas a preservar una vibración que ya no podía sostenerse plenamente en la conciencia humana. Hablar de diosas descendidos del cielo, de gigantes, de edades douradas y de castigos divinos era una forma de proteger la memoria para generaciones que ya no podían comprenderla sin mediación. El problema no fue el mito, fue lo que ocurrió cuando el mito cayó en manos del miedo. A medida que la genética atlante se diluía y la percepción directa se apagaba, el ser humano comenzó a sentirse separado. Separado de la tierra, separado del cielo, separado del principio. Y cuando la unidad se pierde, surge inevitablemente la necesidad de control. Donde antes había comunión, apareció la autoridad; donde había guía interna, nació el mandato externo. Los antiguos instructores, aquellos híbridos que aún recordaban, fueron, con el tiempo, reemplazados por intérpretes del recuerdo. Ya no hablaban desde la experiencia, sino desde la tradición. Así surgieron las primeras castas sacerdotales. Al principio, su función era custodiar el equilibrio entre lo humano y lo invisible. Pero lentamente, casi sin darse cuenta, comenzaron a poseer el acceso al principio. La transformación fue gradual. Nadie se levantó un día diciendo: dominaré a los otros. Simplemente, algunos comenzaron a afirmar que ellos sabían y los demás no. Que ellos escuchaban a los diosas y los demás debían obedecer. El principio, que antes era una presencia viva accesible a todos, se convirtió en algo lejano, exclusivo y condicionado. Donde Lemuria había dicho: todo es sagrado, las religiones tempranas comenzaron a decir: esto es sagrado y esto no. Donde Atlántida temprana había enseñado responsabilidad, las religiones deformadas introdujeron culpa. La culpa fue la herramienta perfecta, desligó al ser humano de su naturaleza divina y lo hizo dependiente de intermediarios. Los creadores, que habían sido inteligencias facilitadoras, se transformaron en diosas externos. Ya no eran guardianes del proceso evolutivo, sino entidades que exigían obediencia, sacrificio y temor. La retirada consciente de esas inteligencias fue reinterpretada como castigo, abandono o ira divina. El silencio del cosmos se volvió amenaza. Así nacieron las religiones de dominación, no para conectar al ser humano con el principio, sino para administrar el acceso a él. La escritura, que había sido un acto sagrado, se volvió decreto. Los símbolos vivos se rigidizaron en dogmas. Lo que antes podía reinterpretarse desde la conciencia se fijó como ley incuestionable. Y toda ley fija requiere castigo para sostenerse. Las historias de Atlántida y Lemuria fueron fragmentadas deliberadamente. No porque fueran falsas, sino porque eran peligrosas para el control. Recordar una humanidad anterior sin reyes ni diosas externos era incompatible con los nuevos sistemas de poder. Por eso, esas memorias fueron relegadas al mito, al ridículo o al secreto. El principio original, la conciencia una, autoexistente, sin forma, fue personificado, masculinizado, separado de la creación. Se dijo que el mundo había sido hecho desde fuera, no emanado desde dentro. Que el humano era una criatura caída, no una conciencia en experiencia. Así, el miedo sustituyó al recuerdo. Con el tiempo, las religiones ya no enseñaban a recordar, sino a creer. Y creer no requiere experiencia, solo obediencia. Se prometió salvación futura a cambio de sumisión presente. El cielo se desplazó al después, y la tierra fue degradada. El cuerpo se volvió sospechoso. El conocimiento interno fue llamado pecado. La mayor deformación no fue inventar diosas, sino romper la relación directa entre el ser humano y el principio. Lo que antes se vivía como presencia interna fue proyectado hacia lo alto. Y lo que se proyecta puede ser administrado, vendido, castigado o concedido. Sin embargo, y esto es crucial, el principio nunca desapareció. Solo fue cubierto, como un fuego enterrado bajo capas de miedo, dogma y poder. Por eso, incluso dentro de las religiones más dominantes, siempre surgieron místicos, herejes, sabios y rebeldes que recordaron. Personas que dijeron, en voz baja o alta: el reino no está afuera, la verdad habita en ti, Dios no necesita intermediarios. Cada uno de ellos fue un eco lemuriano. Cada uno, un fragmento atlante sanado. Y cada persecución contra ellos fue la prueba de que el recuerdo seguía siendo peligroso para los sistemas de control. Hoy, la historia vuelve a girar. Las religiones de dominación se debilitan no porque la espiritualidad muera,
sino porque el recuerdo regresa sin forma religiosa. El principio ya no necesita templos ni libros sagrados únicos. Vuelve como experiencia directa, como intuición, como conciencia expandida. La deformación de la historia no fue un error absoluto. Fue una fase oscura necesaria para que el ser humano aprendiera qué ocurre cuando entrega su soberanía interior. Ahora, el ciclo se cierra. No regresamos a Lemuria. No reconstruimos Atlántida. Integramos lo aprendido. Y cuando el principio es recordado sin miedo, ninguna religión puede dominar, porque ya no hay nada que conceder ni quitar. Solo queda ser. El colapso del dogma y el humano soberano. El colapso del dogma no ocurrió como caen los imperios, con ruido y ruinas visibles, sino como se derrite el hielo al amanecer, silenciosamente, desde dentro. Durante siglos, las estructuras religiosas y de poder parecían inamovibles, sostenidas por el miedo, la culpa y la promesa de una salvación siempre postergada. Pero algo comenzó a cambiar en lo profundo del ser humano. No una rebelión externa, sino una fisura interior, la intuición creciente de que la verdad no podía estar tan lejos como se le había enseñado. El humano soberano no apareció negando lo sagrado, sino recuperándolo. Comprendió, primero de forma confusa y luego con claridad, que el principio no necesitaba intermediarios porque siempre había estado presente. El dogma cayó cuando dejó de ser creído, cuando las palabras ya no bastaron para contener la experiencia directa. La autoridad externa perdió su fuerza cuando la conciencia individual recordó su propia capacidad de discernir, sentir y recordar. Este humano nuevo, aunque en realidad antiguo, comenzó a emerger cuando el miedo dejó de ser el eje. No fue perfecto, ni iluminado de inmediato. Fue responsable. Comprendió que no podía delegar su vínculo con lo eterno, ni su ética, ni su poder creador. Allí donde antes decía, así lo ordena Dios, empezó a decir, esto resuena con la vida. Allí donde antes obedecía, comenzó a escuchar. El humano soberano no destruyó templos, los trascendió. No quemó libros sagrados, los leyó como mapas simbólicos, no como prisiones. Entendió que toda escritura era una huella de conciencia de su tiempo, no una cárcel para la conciencia futura. Recuperó el símbolo vivo y dejó caer la literalidad muerta. El mito volvió a ser mito, y la experiencia volvió a ser experiencia. Este despertar no fue uniforme. Surgió en individuos dispersos, en culturas distintas, en momentos aparentemente inconexos. Algunos lo llamaron gnosis, otros iluminación, otros conciencia expandida. Pero en todos había un mismo pulso, la soberanía interior. La certeza de que nadie podía salvarlos, condenarlos o representarlos ante el principio. La relación era directa, íntima, intransferible. Con el humano soberano regresó el cuerpo como territorio sagrado. Lo que las religiones de dominación habían despreciado, fue reintegrado. El cuerpo dejó de ser visto como obstáculo y volvió a ser instrumento de conciencia. La tierra dejó de ser escenario de prueba y volvió a ser madre viva. El cielo dejó de ser promesa futura y se reconoció como estado de presencia. Este humano comenzó a recordar, sin necesidad de nombres antiguos, la esencia de Lemuria, la unidad sentida. Y sin repetir los errores de Atlántida, recuperó el conocimiento, pero ahora anclado en el corazón. Tecnología y espiritualidad dejaron de ser opuestas. Razón e intuición dejaron de competir. El poder ya no buscó dominar, sino servir al equilibrio. El colapso del dogma también trajo vértigo, porque sin autoridad externa, el humano tuvo que enfrentarse a su propia sombra. Ya no podía culpar a diosas ni demonios. La soberanía implicó responsabilidad total. Elegir sin excusas, crear sin permiso, errar sin justificación sagrada. Y muchos temieron este vacío inicial. Pero ese vacío no era ausencia, era espacio para el ser. Poco a poco, el humano soberano comprendió que el principio no era algo que se adorara, sino algo que se encarnaba. Que cada pensamiento, palabra y acto era un gesto creador. Que la ética no provenía de mandamientos externos, sino de la coherencia interna entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esta coherencia fue el verdadero retorno del orden perdido. En este estado, la memoria antigua comenzó a activarse sin necesidad de relatos literales. Algunos sintieron una afinidad inexplicable con el océano, otros con las estrellas, otros con la piedra y la montaña. No porque recordaran vidas pasadas de forma concreta, sino porque la resonancia había despertado. Lemuria regresó como sensibilidad, Atlántida, como discernimiento del poder. Y el humano moderno se convirtió en el punto de integración. El humano soberano no busca fundar nuevas religiones. Sabe que toda forma rígida, con el tiempo, se corrompe. Prefiere comunidades de conciencia, vínculos libres, aprendizajes compartidos. No necesita imponer su visión, porque no teme la diversidad. Ha comprendido que la unidad no es uniformidad, sino armonía entre diferencias.
Este humano ya no espera un salvador, porque ha reconocido al guardián interno. No espera un fin del mundo, porque ha entendido los ciclos. No teme a la muerte, porque sabe que la conciencia no se extingue con la forma. Y, sobre todo, no entrega su soberanía a ningún sistema que le pida miedo a cambio de pertenencia. Así emerge, lentamente pero de forma irreversible, el humano soberano no como rey, no como profeta, sino como presencia consciente en la materia. Este humano es el verdadero heredero de Lemuria y Atlántida, no por sangre, sino por integración. En él, el principio deja de ser historia, mito o dogma, y vuelve a ser lo que siempre fue, vida consciente reconociéndose a sí misma. Y cuando suficientes humanos recuerdan esto, no hay imperio ni religión de dominación que pueda sostenerse. No porque sean combatidos, sino porque dejan de ser necesarios. El ciclo no termina, se vuelve consciente. Y en ese acto simple y radical de recordar quién es, el humano soberano abre la puerta a una nueva era que no necesita nombre, porque no se impone, se vive. Bye.